Bueno, y tal como les habíamos anunciado, ya está con nosotros en el segmento La Entrevista de la Semana nuestro invitado especial. Se trata del licenciado Alfredo de la Cruz Rijo, especialista en relaciones internacionales y seguridad. De verdad que un gran privilegio contar con su presencia. Saludo, Alfredo, bienvenido a Puntos Encontrados con Leandro Pérez. ¿Cómo te sientes? Gracias, Leandro, gracias por la invitación. Un gran saludo a tu audiencia. Un placer estar aquí contigo. Bueno, yo quiero aprovechar al máximo estos minutos contigo. Recientemente Amnistía Internacional la entró a la República Dominicana precisamente por las medidas que ha estado adoptando frente a la crisis que sacude Haití. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Mira, lo de Amnistía Internacional a nadie sorprende, a mí no me sorprende, pues ese ha sido su accionar tradicionalmente contra la República Dominicana. Sin embargo, la respuesta del presidente Luis Abinader y el mismo expresidente Hipólito Mejía fueron contundentes. Y es la respuesta que debe darle el gobierno dominicano y la sociedad dominicana a este organismo internacional de triste recordación aquí en la República Dominicana. Sobre todo que Amnistía Internacional es excelente para defender los intereses de los haitianos en República Dominicana, el único país del mundo donde tratan bien a los haitianos, porque Leandro, a los haitianos no lo quieren en ningún país quiere a los haitianos. Fíjate que los mismos socios de ellos, del CARICOM, inmediatamente llegan, lo expulsan. Pues aquí en este país tú ves que los haitianos están en la escuela, en los servicios sanitarios, en los empleos, en toda la geografía nacional. Sin embargo, aquí es que Amnistía viene. Entonces, esos mismos derechos que ellos están defendiendo aquí, pero ¿por qué ellos no van y lo defienden en Haití? Un país donde asesinan a su juventud, a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos. Está reciente la masacre que se realizó contra unos envejecientes. Entonces, Amnistía en eso es tímido o miope para ver esas falencias de derechos que hay en Haití. Un país donde 5.5 millones de habitantes están en riesgo de inanición, de morir de hambre. Ahora mismo hay 3.000 y pico de ciudadanos haitianos en una condición casi de muerte, y donde hay un desplazamiento de más de 1 millón de haitianos que han tenido que salir de sus hogares porque las bandas terroristas lo han obligado a desplazarse. Y vimos los videos de estas personas a la intemperie ante la inclemencia del tiempo. Pero si Amnistía quiere y le duelen tanto a los haitianos, ¿pero por qué no se va a Haití y lo defiende allá en su propio territorio, donde hay 11 millones? Pero no hemos visto a Amnistía tampoco pronunciarse en torno a las políticas migratorias abusivas que está implementando el gobierno de Donald Trump. No, porque Amnistía, las declaraciones y las acciones de Amnistía son, como dicen en el campo dominicano, a sigún. A República Dominicana le caen herdado. ¿Por qué? Le cargan herdado. ¿Por qué? Por la división tradicional que ha mostrado su clase política. Ellos dicen que un dicho popular dominicano es que puerco no se rasca en jabilla. Ellos no van a ir a hacerle frente a Trump, a la administración Trump, no, a pesar de todas las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No, aquí sí. Pero por lo menos desde el 14 de mayo pasado vimos que la clase política dominicana parecería mandar un mensaje de esperanza, y es que ante el llamado del presidente dominicano Luis Abinader, pues los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía acudieron a la invitación, y hemos visto cómo se ha iniciado un diálogo, sobre todo se ha llevado estas inquietudes de cómo afecta la crisis haitiana en República Dominicana al Consejo Económico y Social, y hemos visto el interés de poder operativizar esa visión que tienen de la crisis haitiana compartida, crear una visión que sirva de estrategia para aquí poder hacer cumplir nuestras normativas respecto de esa crisis que hay en Haití, que nos impacte de la manera más simple y que menos efectos pueda, algo muy difícil, siendo que este es un país que está casi tocando fondo y que con el único estado que tiene continuidad territorial es con República Dominicana. Por tanto, la presión sobre nuestra frontera va a existir siempre, y eso amerita precisamente
un concierto de las voluntades políticas, que este tema se vea como ha querido el presidente Abinader, sin ganancias partidistas, sino como un tema nacional. Y nosotros, que venimos desde el 2012 llamando precisamente a que temas como la educación, la seguridad, el transporte y sobre todo nuestra política exterior, nuestra política migratoria, se manejen fuera de los ámbitos de ganancia partidista electoral, sino que son temas nacionales, que cambie el gobierno que sea, los colores partidarios que sean, estructuralmente sea la misma estrategia. Este concierto de voluntades políticas, ¿cómo impacta ante los organismos internacionales? No, esto es lo mejor que ha pasado de aquí en décadas. Si tú recuerdas, desde los gobiernos de Trujillo y Balaguer, no se ha mandado un mensaje de unidad nacional tan poderoso como este. Precisamente que el presidente dominicano y los expresidentes vivos mandaran una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero sobre todo a cada uno de los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eso no tiene, creo que no tiene parangón en la historia dominicana. De hecho, no conozco de otro estado que haya hecho una acción similar, y eso tiene un poder tremendo. Muestra que en el país hay una unidad en mucho tiempo por primera vez, y eso es poderosísimo. Sobre todo que el presidente Luis Abinader ha hecho ¿cómo se dice?, un peregrinar con el tema haitiano por el impacto que causa en la República Dominicana, y muchos malos dominicanos le critican por el tema, pero es que no puede cansarse, y ese es el tema más peligroso que tiene, la amenaza más grave que tiene la República Dominicana. Y ni el presidente Luis Abinader ni ninguno que venga puede cansarse. Y esa es la temática, que debemos de estar por el mundo entero hablando de esto para forzar a que se tomen, a que busquen soluciones para Haití, pero en Haití, no a expensas de la República Dominicana. Bueno, ya saliéndonos del tema haitiano, nos vamos entonces ya al ámbito internacional directo, como es el caso, por ejemplo, de los bombardeos de Israel contra Damasco, los motivos para este bombardeo realizarse, y sería importante que nos lo explicara tú como experto en el área. Sí, bueno, mira, sí, a principios de esta semana el gobierno, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó Damasco. Esto ocurre a raíz de disturbios que hubo en la frontera sur de Siria, frontera norte de Israel. Sucede que allí en Israel hay una comunidad drusa. Entonces, los drusos es una comunidad, una minoría que se reparte entre Israel, Líbano y Siria. Estas personas son musulmanas chiitas, una denominación muy particular. Sin embargo, cuando se crea el Estado de Israel en 1948, los drusos no se fueron, ellos se quedaron ahí, y de hecho hicieron un acuerdo con Israel y pelearon del lado de Israel. De hecho, siendo musulmanes, oye, hay una unidad en el ejército de Israel, drusa, que le ha escrito grandes páginas a la historia heroica de Israel. Y Israel se la juega por ello donde sea, porque tienen esa alianza con el Estado de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el 67, en la Guerra de los 6 días, Israel tomó los Altos de Golán. De aquel lado, del monte Hermón, del lado de Siria, ahí vive una gran comunidad de drusos. Esos drusos no son afectos al gobierno. Entonces tuvieron enfrentamiento con tribus nómadas beduinas. Esos beduinos sí son afectos al gobierno. Entonces el gobierno mandó al ejército supuestamente para poner el orden. Pero hay denuncias de los drusos que el ejército sirio se puso del lado de los beduinos y masacraron a la población drusa con más de 30 muertos y decenas de fallecidos. Entonces eso hizo que Israel, en una forma de decirle que se retirara de la región, bombardeó Damasco. Entonces tuvo que arrojar gas, pimienta y bombas lacrimógenas a los miles de drusos que querían cruzar de Israel hacia Siria para defender a sus hermanos. Entonces esta es una situación muy compleja, sobre todo que ahora mismo habían negociaciones directas e indirectas con el nuevo gobierno
de Siria que preside al-Golani, tratando de lograr acuerdo de paz. En esta primera parte, un alto al fuego para luego establecer relaciones diplomáticas. Recuerda que recientemente el presidente Trump se reunió con al-Golani y le levantó las sanciones económicas que tenía. Entonces, Trump habló con ellos y acordaron de posiblemente firmar los acuerdos de Abraham. Estos son los acuerdos de paz que Trump inició en su primer gobierno, por el cual, a cambio de reconocer al Estado de Israel, a esos países árabes y musulmanes, se le daban una serie de facilidades. Y fíjate que la guerra que empieza en octubre del 23, cuando Hamas ataca a Israel, precisamente uno de sus objetivos era impedir que se iba a lograr ya establecer relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, algo muy grande para el mundo musulmán, puesto que Arabia Saudita es el representante, el adalí de los sunitas, que es la comunidad musulmana más grande. Entonces, ahora mismo, con la situación, por las tantas muertes que hubo en este enfrentamiento, esto ha llevado a las autoridades de Israel a repensar si establecen relaciones diplomáticas o no, porque las acciones del ejército fueron de yihadistas, no de un ejército convencional, sino con la crueldad que vimos cuando el Estado Islámico. Acuérdate que al-Golani perteneció, ese presidente ahora que hay en Siria, perteneció al Estado Islámico. Entonces esa cultura de decapitar y despedazar a las personas, pues eso ocurrió ahora en estos enfrentamientos, que es lo que llevó al Estado de Israel a intervenir en defensa de los rusos. Este alto al fuego que hay entre Israel e Irán, ¿qué tanto tiempo se prevé perdurará? ¿O es algo que se ha manejado, se ha tranquilizado, pero que se mantiene esa penita ahí esperando y que en cualquier momento puede otra vez recrudecerse estos enfrentamientos? Mira, esa es buena pregunta. Realmente ahora mismo hay un armisticio, o sea, un alto el fuego, no hay un acuerdo de paz, no hay ninguna condiciones establecidas, por lo cual es muy frágil ese alto el fuego. Podría en cualquier momento, con cualquier detalle, haber una escalada, ya sea de los sectores conservadores desde Irán o de los sectores conservadores de Israel. Tú sabes que dentro de Irán hay dos sectores, un sector ultraconservador que dice que hay que conseguir la bomba como sea, la bomba nuclear, pero hay un sector moderado que le llaman los reformistas, que dicen que hay que bajarle algo a lo de conseguir la bomba para lograr que se alivien las sanciones internacionales y por tanto la economía pueda reflotarse y las personas tengan cierto alivio. Esos sectores conservadores ultraortodoxos podrían echarle una pasta de jabón al sancocho. Igual ocurre en Israel. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, precisamente está en el poder por una coalición de ultraconservadores y ultrarreligiosos. Debe ser el gobierno más conservador en las últimas décadas dentro del Estado de Israel. Ahora mismo uno de los partidos ultrarreligiosos le ha retirado el apoyo. El gobierno no se va a caer porque él prometió que no formaría coalición con nadie, pero eso significa que él está muy vulnerable. Si bien en las encuestas ha subido algo, recuerda que todos los días le estaban haciendo huelga para que renunciara, pero el problema es que si él renunciaba tenía que convocar elecciones. Si él iba a elecciones perdía, y si perdía iba preso porque tiene 3 cargos penales por los cuales se le está jugando y ya su esposa fue condenada. Entonces, aunque su situación política en popularidad ahora mismo es mejor que antes de la guerra de los 12 días con Irán, esto es un tanto muy delicado para él, porque para recuperar el apoyo de los sectores ultrarreligiosos y ultraconservadores, pues necesitaría volver otra vez a ser beligerante, y sobre todo que ya para agosto, septiembre, octubre hay elecciones, va a haber elecciones, entonces necesita realmente mostrar su mejor imagen a estos sectores conservadores y ultrarreligiosos que le apoyan, lo cual lleva presión a ese endeble acuerdo de paz que hay, alto el fuego, ese acuerdo de alto el fuego que hay, lo cual tendría que emplearse a fondo la administración Trump para lograr que se mantenga y para ver cómo se jalona un acuerdo de paz. Alfredo, hemos estado observando que las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin, presidente ruso, no está en su mejor momento. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de esta situación? Bueno, tú sabes que el presidente Trump llega al poder con unas premisas: lograr la paz en Ucrania en 24 horas y estabilizar Oriente Medio.
Bueno, la verdad es que todos sabíamos, los estudiosos de estos temas de seguridad y relaciones internacionales y geopolíticas, sabemos que una guerra es fácil empezarla, pero terminarla es sumamente complejo. Sabíamos que esto no era fácil en 24 horas, 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque se unen muchos factores. El hecho es que Trump empezó a darle facilidades a Vladimir Putin para jalonar la paz. Todos los especialistas en esta área vimos que era un error porque estaba haciéndole concesiones a Putin a cambio de nada. Entonces Putin vio, si me está haciendo concesiones, yo no puedo, yo tengo que exigir más cosas. Entonces él amenazado con un paquete de sanciones, pero Rusia ya es el país que más sanciones tiene. Rusia es una sociedad muy resiliente, un país resiliente y ha aprendido a vivir con las sanciones. Esas sanciones le hacen más daño a la Unión Europea que a Rusia. Entonces, ¿qué ha pasado? Después que dice que va a llevar sanciones a 500%, dice que tal vez a 100%. Entonces eso ha puesto desde mayo en la media, en los medios que se tratan estos temas, a Trump le han puesto el nombre TACO, eso es T-A-C-O, eso es en inglés, Trump always chickens out, eso es, Trump siempre retrocede, TACO. Entonces, cuando hablan ya de eso en los canales, en Estados Unidos, hablan de la característica de TACO de Donald Trump, porque siempre amenaza y siempre retrocede. Entonces esto, Trump ahora ha visto, él decía que la guerra de Biden, que la guerra de Zelensky, pero es que la guerra no era de Zelensky, la guerra era de Estados Unidos, porque es una guerra entre China y Rusia por un lado contra Occidente, contra Estados Unidos y la OTAN. Es una guerra contra el dólar. O sea, eso no lo creó Zelensky, sería uno muy responsable decir, ok, que él se prestó, pero esa es una guerra de la OTAN contra esos dos países. Entonces, Trump ahora mismo se ha dado cuenta de mala manera que no está logrando nada, sobre todo que los aliados de él y el sector, el complejo militar industrial, sobre todo eso, dice, pero párate un momento, es que esto no es una guerra de Zelensky ni solo de Europa, esto es una guerra de nosotros. Entonces, si tú cedes aquí, se te va a pegar a ti la pérdida de la guerra, y si tú dejas a Zelensky solo, obviamente que Zelensky solo no puede con Rusia. Con todo este tiempo y lo que ha pasado, peleando Rusia contra la OTAN, los 28 países signatarios más los 4 asociados, no le han podido ganar a Rusia. Entonces significa que Ucrania solo no puede hacer. Y todas estas son las cosas que han hecho que Trump se haya enojado con Putin, y vemos ahora esta nueva acción donde ha prometido entregar los misiles de largo alcance Patriot al gobierno de Ucrania. Esa es la situación, y un tanto compleja, de verdad que es un tanto compleja y más difícil en este momento. O sea, este conflicto bélico no hay forma de que se pueda ver, de que pueda levantarse o pueda finalizar. Te agradezco infinitamente que haya aceptado nuestra invitación al programa Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Espero tenerte nuevamente, no tan tarde, que me saque un espacio en tu agenda para que vuelva y sigamos compartiendo sobre estos temas tan interesantes. Gracias a ti, Leandro, siempre un placer estar contigo, que eres mi hermano, y sobre todo con tu hermosa audiencia. Bueno, amigos televidentes, ha sido la conversación con el licenciado Alfredo de la Cruz Rijo, especialista en relaciones internacionales y seguridad. A ustedes las gracias por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.